¿Qué tal, seguidores de Entre Casual Retro? Me presento Adrián Andrade en este segundo programa, adentrándonos a la década de los 90, aquellas películas que sin duda marcaron nuestra infancia, que dejaron su huella a través de las generaciones, inolvidables, espectaculares. Algunas podemos redescubrirlas, mientras otras podemos conocerlas por la primera vez. Entonces ha sido muy emocionante en esta tercera temporada hacerla de esta manera diferente a lo que estamos acostumbrados, ¿no? Es una charla entre nosotros. Bueno, más bien un monólogo, porque podría al final de cuentas yo estar hablando conmigo mismo, pero no importa. Siempre es un placer compartir de cine para aquellos que están escuchando. Espero que quienes me estén escuchando estén disfrutando de esta conversación, de este viaje al pasado, y que estos 4 títulos, de los cuales me costaron bastante elegir de una gama para quienes vieron el primer episodio donde hablé casi de 30, que es ni modo, se me tuvieron que ir y recientemente me hicieron saber de un par de películas. Entonces pues aquí va. Iniciamos con La Casa del Octubre Rojo. La sigo encontrando fascinante, y no tanto por Alec Baldwin, quien encarna a Jack Ryan, siendo esta la primera adaptación de la novela de Tom Clancy. Sean Connery, quien se robó la función como el comandante Remius, en un principio no estaba sujeto a protagonizar. Sam Neill, James Earl Jones también apoyaron bastante con estabilidad, y la historia y el suspenso de verdad que te atrapan de principio a fin, con un tema musical inolvidable. Fue dirigida por John McTiernan. Difícil de creer, estuvo a cargo de Predador y Duro de Matar. Scott Glenn participó también como el comandante Mancuso. James Earl Jones era el vicealmirante James Clear. Sam Neill era el capitán de los rusos, y Stellan Skarsgård aparece al lado de Tim Curry. Muy interesante porque Connery, Glenn y Jones formaron parte de la milicia en sus diferentes países. Por ser la primera adaptación de Tom Clancy, apoyada en el libro que vio la luz del día en 1984, tras comprarse los derechos tardaron casi 2 años en poder conseguir producirla, porque a los estudios les parecía muy complicada. Decían, es que este suspenso por debajo del mar es demasiado pacífica, tranquila, nadie le va a interesar. Y vaya, que sí hubo interés, en especial por la Navy, porque creyeron que esto podría ser lo que los aviadores hizo con Top Gun. Ahora los submarinos fueron los que resultaron como que bastante populares. Kevin Costner rechazó el papel de Jack Ryan, al igual que Harrison Ford. Muchos sabemos que Ford después se arrepintió, hizo las siguientes 2 películas. Sean Connery, debido a que al principio había rechazado participar, fue porque le dieron un guión incompleto. Entonces él empezó a leer después de la mitad y decía, ¿qué es todo este desorden de conspiración? Se construyeron los sets en el interior del submarino. De hecho, no sé si muchos recuerden El Origen, la película de Christopher Nolan, que movían los sets. Así fue como se llevó a cabo algunas secuencias peligrosas con La Casa del Rojo Octubre. Un presupuesto de 30 millones y logró recaudar a nivel global 200 millones. Fue ganadora de edición de sonido, montaje y sonido. Es un drama de suspenso, no tanto de acción, que es muy límita. Es más el suspenso psicológico y táctico. Es lo emocionante de las actuaciones, descubrir la historia de conspiración de este tipo de guerra fría, o resultados, secuelas de lo que pasó de la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia, donde Rusia pierde un submarino de este comandante prestigioso, quien Jack Ryan lo conoce y empieza a deducir que se trata de una especie de deserción. Estados Unidos quiere atacarlos y Jack Ryan tiene que interceptar mediante una misión peligrosa que al final se convierten en 2 horas de adrenalina y un viaje inolvidable por debajo del mar. Cambiamos de panorama para irnos a la comedia romántica soñadora. Obviamente, si digo Richard Gere y Julia Roberts, estoy seguro que les vendrá a la mente este título del cual todos hemos soñado, que no importa que sea cursi, sigue siendo tan adorable como
cuando vio la luz del día en el 90. Es que Julia Roberts nos robó el corazón y Richard Gere era como que el galán, ¿no? Con el que todos queríamos ser, tener ese porte, ¿no? Y enamorarnos de una bella mujer o chica bonita. Garry Marshall cimentó su legado, aparte de que él manejó todo de forma espontánea, porque así es como le gustaba trabajar, que se vieran naturales. Richard Gere interpreta hombre de negocios Edward Lewis, quien conoce a Vivian Ward, una mujer bonita. Lo ayuda a llegar al hotel en donde se está hospedando. Héctor Elizondo aparece como Barney, que de hecho nunca puede faltar en las películas de Garry Marshall. Un presupuesto de 14 millones y una taquilla de 463.4 millones. Richard Gere no iba a protagonizar esta película y pese a que tenía muy buena química con Julia Roberts, cuando terminaron la prueba de audición, Julia Roberts le dio un papelito y le dijo: por favor, acepta el papel. Es curioso porque entre los dos se llevaban como 18 años. Richard Gere tenía 40, Julia Roberts tenía 22 y se miraban muy bien juntos. La secuencia donde Richard está tocando el piano, sí la estaba tocando. Y la melodía, él la compuso. El mesero que atrapa el caracol volvió a aparecer con la misma línea, diciendo que pasa todo el tiempo y muchos lo van a ubicar en el diario de la princesa. Marshall tuvo que pagar de su bolsillo el salario de Héctor Elizondo porque Disney le dijo que ya no había más presupuesto, pero después del exitazo se lo reembolsó. En la filmación, en donde Julia Roberts se ríe a carcajadas con la película de Yo Amo a Lucy de 1951, fuera de cámara Garry Marshall estaba haciendo cosquillas a los pies. De hecho, Christopher Reeve audicionó para el papel de Richard Gere. Una tarde en que Julia Roberts no pudo asistir, tenía otros asuntos y el director Garry Marshall estaba ocupado, así que Reeve tuvo que llevar a cabo esa prueba con el director de casting, quien era una persona que no tenía experiencia, y se sintió tan ridículo, tan tonto, que se ofendió y salió quejándose de que nunca jamás lo habían tratado de esa manera, así que automáticamente rechazó el papel, a lo que después lamentó haberlo rechazado. Llámenla cursi o no, es una película de mis favoritas que no envejece. Me gusta mucho a mí la química tan natural, tan espontánea. Garry Marshall supo desenvolver a estos protagonistas con este tema soñador que cualquiera se ve enredado, escenas muy bonitas, divertidas, que tiene un mensaje al final de cuentas y que sin duda hace falta este entretenimiento, ya que no se ve tanto por enfocarse mucho en la realidad. Y es algo curioso que he estado aprendiendo de los 90, es que soñar no tenía precio y siempre como que era una fase bonita, ¿no? En especial que a mí me tocó ver esta película de niño, ahora de adulto sí cambia el panorama, pero aún así no importa, yo la sigo disfrutando de principio a fin y seguramente la vuelva a ver en las siguientes décadas. Exterminador 2, el día del juicio. Durante mi niñez no me podía perder, a cada rato me fascinaba ver esa pelea entre la humanidad y las máquinas, ¿no? Y viendo cómo ha evolucionado la inteligencia artificial y la robótica, es impactante. Cuando salió esta película en el 91, que era ciencia ficción, estamos hablando de que se cumplen 35 años desde que esta película vio la luz del día. Impresionante por los efectos especiales, considerando que en ese entonces ha sido la más cara porque tuvo un presupuesto de 102 millones y aún así lo recuperó con 520 millones a nivel mundial. Para mí en lo personal la primera de Exterminador no era de mis favoritas. Cuando la volví a ver me di cuenta de lo importante y de lo genial y asombrosa que era la narrativa. Y es que tanto historia como la cinematografía, efectos, es difícil de verla superar por las que han venido después. La superó Terminator 2, convirtiéndose en quizás de las mejores secuelas al lado del Imperio Contraataca.
Hasta la fecha no ha habido ni una de las secuelas que la haya podido desbancar, porque ha sido muy difícil. Y esto que James Cameron participó en la de Destino Oscuro y aún así se quedó bajo. No ha perdido la esperanza porque dice que quiere trabajar en una todavía que conecte con la segunda. Arnold Schwarzenegger regresa como el Terminator 3800. El giro aquí es que él es ahora el protagonista. Le pagaron $15 millones por este papel. Linda Hamilton regresa como Sarah Connor y solamente le pagaron $1 millón a pesar de haberle echado ganas. Robert Patrick interpreta al exterminador líquido, que es el modelo T-1000. Dicen que él fue actor de método, él practicó, empezó a imitar los movimientos de máquina, se puso en condición, aprendió a sostener el arma, a hacer disparos, le metió ganas. Y Edward Furlong interpreta al niño John Connor, adolescente. En ese entonces hubo problemas porque Cameron decidió por filmarla en no orden. La filmó de acuerdo a las secuencias para ahorrarse presupuesto y al final de cuentas tuvo que invertir más porque en cada toma Edward estaba en proceso de pubertad, así que estaba cambiando, estaba creciendo su voz, su rostro. Tuvo que moverle para no perder esa detallez porque se notaba bastante en cada encuadre. Entre otros datos interesantes es que la primera en cruzar los 300 millones a nivel internacional, los primeros 3 minutos, que es la introducción, ahí casi se gastó la mitad del presupuesto solamente en 3 minutos. Que le pidieron a Arnold Schwarzenegger que hablara con Cameron para que quitara la escena del bar. Y Arnold Schwarzenegger se rehusó, dijo, no, esa escena es muy importante. Para el personaje del T-1000, Cameron tuvo que esperarse 7 años para que los efectos especiales pasaran al siguiente nivel. Originalmente, el papel de Deason, el operador de Skynet, iba a ser para Denzel Washington, pero después de que él vio el guión dijo, este personaje siempre está asustado y sudoroso, no es mi atención, y no lo quiso, lo rechazó. Linda Hamilton, en un descuido por no quitarse el tapón de su oído, sufrió una pequeña herida por los balazos, el sonido para ser específico. El final mostraba a Sarah con su hijo ya mayor, Sarah más envejecida, viviendo una vida tranquila. A Cameron se le hizo demasiado positivo y mejor la cambió por el epílogo donde Sarah Connor está hablando de la esperanza, ¿no? De que todavía el futuro no está escrito. Fue ganadora de 4 premios a los Oscars, maquillaje, sonido, edición de sonido y efectos especiales, nominada a fotografía y montaje. A mí me encanta desde la persecución de los carros, cómo el maquillaje de Arnold Schwarzenegger se va viendo reflejando esa máquina. Balazos por doquier, la secuencia del helicóptero, las frases de I'll be back y también la relación de John y el exterminador, que es como de padre e hijo, lo que Kyle Reese no aparecía, pero sí se hace la mención, y de hecho se decía que el actor iba a aparecer ahora como el exterminador líquido, pero era demasiado confuso por la familiaridad en la que estábamos todos con la primera del exterminador, aunque para ser sinceros, la primera no era tan popular como llegó a ser esta segunda entrega, que hasta la fecha siguen siendo recordadas, referenciadas. Honestamente, es una de mis películas que siempre me traen muy buenos recuerdos y que de vez en cuando extraño porque ya no hay de este estilo. Vamos a concluir con una comedia, El padre de la novia, un clásico que ahora pega ante la ausencia de Diane Keaton. Divertida por su aspecto intelectual, por así decirlo, pues es que Nancy Meyer es una experta en lidiar con asuntos de la familia y las emociones de las relaciones. Su forma de conectar entre Keaton y Steve Martin es muy equilibrada, muy compleja y es sin duda una joya que ha quedado inmortalizada para las futuras generaciones. Por ahí me enteré que hubo un refrito, creo que en el canal de Warner, y no fue tan popular. A pesar de haber sido como al aspecto latino, no hay nada como la original. Y es una lástima que solamente tuvimos una tercera como tipo de reunión en Zoom, pero nunca tuvimos una película como tal. Y es una tragedia, la verdad. Dirigida por Charles Shire, quien venía de Baby Boom, adaptada por Nancy Meyers. Steve Martin es George Banks. Me encanta
su forma de desenvolverse excéntrico. Diane Keaton como Nina es rara, pero es rara adorable. Martin Short como Frank me vuelve loco. Kimberly Williams como Annie me conmueve. Hay escenas que de verdad me llegan. En especial las que tiene con Steve Martin. Son muy especiales de padre e hija. Josh Newben como Blind Mackenzie aparecerá poco, pero es efectivo, obviamente. Kieran Culkin, yo no sabía que era el hermano. Y aquí como Matty, iniciando su carrera, es muy simpático. B.D. Wong como Howard y Eugene Levy, que aparece un momento como cantante, que es muy divertido. Entre unos datos curiosos es que Steve Martin estuvo involucrado desde mucho antes que el guión se escribiera, y es que Nancy Meyer dijo que ya lo tenía en mente porque trabajar con Steve Martin es toda una travesía que te divierte. Los dueños de la casa de Pasadena han confesado que muchas parejas que pasan a visitarla terminan comprometiéndose, así delante de ellos frente a sus ventanas. Martin y Diane se desenvolvieron como ellos mismos, por eso podemos notar la notabilidad. No tuvieron que actuar tanto, simplemente se dejaron llevar, estaban a gusto. La escena de la licuadora le fue muy difícil para Kimberly al no poder llorar, porque de repente esa tortura mental de que ay, no soy buena, ¿qué estoy haciendo aquí?, la hizo llorar, pero dice que fue muchas tomas y un dolor de cabeza y una tortura. Aparte de que era de una de las filmaciones más complicadas, confiesa que eran 16 horas diarias las que tenía que estar grabando, y es curioso porque uno ve la película y dices, aparece pero no tanto. Y aún así decían que una vez que filmaba sus escenas se iba a un hotel que le habían rentado y se dormía. Difícil de creer que hubo una película original antes, así que El padre de la novia en realidad es una readaptación de un clásico de 1950. Kieran Culkin tenía 9 años y fue su primer papel con diálogo. Había aparecido pero solamente en presencia. Martin se inspiró en un verdadero wedding planner para el papel. Así es, Martin Short tenía en mente a uno de sus amigos y lo imitó con todo corazón, obviamente. Presupuesto de 20 millones y una taquilla de 129 millones a nivel mundial. Son de esas películas que cada cierto tiempo yo suelo verlas porque me hacen reír. Yo las prefiero más que la de Meet the Parents, Conoce los padres, o Meet the Fuckers. Para mí, El padre de la novia son de esas películas muy especiales, divertidas, que tienen un gran mensaje, que no solamente es reír, sino te ponen verdaderamente a pensar, ¿no? ¿Qué tan caro habrá sido esa boda en esos tiempos? Lo de los invitados, y lo explican en algún momento, porque yo cuando la empecé a ver dije, bueno, ahora se podría considerar algo superficial gastarse tanto en una boda. Pero Nina, Diane Keaton en ese papel, lo dice. Nunca hemos ido de viaje, nunca hemos comprado cosas lujosas, nos podemos dar ese gusto. Y en efecto, es cierto. A veces juzgamos demasiado las cosas y no nos damos cuenta de los sacrificios que hay por delante, ¿no? Por los demás. También es bueno no como que quererte volver gruñón o no querer gastar, ¿no? A veces es bueno. Es lo que aprende George Banks al lado de Nina, ¿no? Y también lo importante que es la familia, los hijos. Entonces es una drama comedia que me agrada en conjunto con las demás películas de las que hablamos. Ahora me imagino que ya comprenden a lo que yo me refería con el título. Gracias por haberme acompañado en este segundo programa. Espero y estas 4 películas hayan sido muy de su interés o que les haya brindado esa nostalgia que de vez en cuando es necesaria. Adrián Andrade, esto fue Entre Casual Retro. Los espero el siguiente domingo para seguir hablando de esas películas que dejaron huella en nuestro interior.